saben, uno de los productos de secreción del hepatocito es la bilis. Esta bilis tiene la función de ser eliminada del intestino para emulsificar grasas y colaborar en la digestión, y de su correcta composición depende que esta función se cumpla. Entonces, ¿cómo pasó esto? Entonces, recuerden la composición de la vía biliar, de la bilis, es entonces es una solución en donde más o menos se producen cerca de 800 a 1000 mililitros día, de los cuales una parte se produce en el hepatocito y gran parte de la secreción acuosa se produce en el canalículo biliar, que la composición, como ustedes ven, el 97% es agua, tiene un porcentaje de colesterol de promedio 4%, los ácidos biliares son el componente más importante, y recuerden que los ácidos biliares se secretan al intestino, hacen su tarea de emulsificar grasas, y en el segmento terminal del ilion se reabsorben de vuelta y vuelven a hacer el circuito enterohepático, manteniendo de esta manera el pool de ácidos biliares y una bilis con una concentración adecuada de sales biliares. Cuando por alguna razón tenemos problemas en el ilion, vamos a tener un déficit en este circuito enterohepático, y vamos a tener una bilis con escasa cantidad de ácidos biliares y por lo tanto sin cumplir su función digestiva. Bilirrubina es el otro componente, eso depende de la producción de nuestro organismo, entonces en situaciones como anemias hemolíticas podemos llegar a tener hasta 75 miligramos por ciento de bilirrubina en bilis, si no en condiciones normales es mucho menor. Y cantidades menores, insignificantes de proteínas, calcio, glucoproteínas, que, digamos, que completan, digamos, esta composición. ¿Cómo se estudia la vía biliar? La vía biliar, yo diría que el sondeo duodenal es algo que se utilizaba antiguamente, en donde se colocaba una sonda, se tomaba la muestra de bilis a ese nivel y se analizaba la composición. Sirve además para tomar muestra para cultivo, para hacer otras pruebas. La colangiografía oral, que prácticamente se ha dejado de usar por el hecho de que hay estudios que claramente son mejores. La colangiografía endovenosa, que todavía se suele usar para diagnóstico de colestasis intrahepática, para diagnóstico de litiasis residual en el colédoco, y también se hace en el acto quirúrgico para ver si se encuentra en qué lugar está un lito enclavado, por ejemplo. La colangiografía operatoria de Mirici, que se hace a través del conducto biliar, o sea, una vez abierto el abdomen, se canaliza el conducto biliar, el colédoco generalmente, y a través de ahí se inyecta la sustancia de contraste. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente, cuando tenemos una litiasis coledociana, hacer esta colangiografía y ver si es que ha quedado algún lito perdido, que a veces son de pequeño tamaño y no alcanzan digamos, a expulsarse con la manipulación quirúrgica. La colangiografía postoperatoria aún se sigue usando generalmente en las litiasis coledocianas. Lo que se deja es un tubo de drenaje en la vía biliar que se llama tubo de Kerr. Este tubo queda 1, 2 semanas, un mes, lo que sea necesario, hasta que la vía biliar retome su función, y tiene además la posibilidad de que si ha quedado un lito pequeño pueda eliminarse por esa sonda, y se puede controlar cuánta cantidad de bilis está saliendo, y en la medida de que cada vez venga menos, significa que está pasando más al intestino, y es señal de que la cosa va bien, digamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas, ese tubo de Kerr puede servir de puerta de entrada para una sustancia de contraste y hacer la colangiografía postoperatoria. Colangiografía percutánea. También se puede hacer a través de la pared abdominal, localizando un conducto biliar e inyectando ahí la sustancia de contraste. Realmente superada por
colangiografía por resonancia o por tomografía actualmente. Y lo que sí se utiliza y tiene mucha utilidad en el día de hoy es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Procedimiento que se accede a la vía biliar por endoscopía digestiva alta, en donde se localiza el orificio de desembocadura de los conductos de Wilson y Coledo con el intestino, y ahí se inyecta sustancia de contraste. Es un procedimiento que no solamente es diagnóstico, sino que también puede ser terapéutico, porque si tenemos, por ejemplo, una estenosis del esfínter de Oddi, se puede hacer dilatación, se puede colocar stent. Si hay litos, se puede sacar el lito, depende del tamaño, puede ser retirado. Si hay un tumor, puede resecarse por vía endoscópica. Entonces, realmente es un estudio que ha venido a dar un gran salto, digamos, en el estudio y tratamiento de estas enfermedades. Entonces, nos queda tener en cuenta que podemos pedir una resonancia, una colangiografía por resonancia magnética y por tomografía axial computada. Y nos queda la ecografía biliar, de la vía biliar, en manos experimentadas, ofrece múltiple información, sobre todo considerando que los litos son sustancias cristalinas que generan gran cantidad de ecos, entonces son vistas fácilmente con una endoscopía, con una ecografía, perdón. Entonces, entrando a definiciones, vamos a decir que la litiasis biliar es la presencia de estructuras cristalinas en la vía biliar, que es una situación común, hasta el 60-70% de las personas en sí lo pueden padecer, que en general hay factores de riesgo o predisponentes, digamos. Entonces, la gestación y la terapia estrogénica, por el efecto estrogénico básicamente, generan un retraso en la eliminación o en el drenaje, digamos, de la bilis, y eso genera la acumulación de la misma, la concentración de la misma, o sea, la reducción del contenido acuoso, y la precipitación en forma de cristales. Otra cosa es, por ejemplo, el adelgazamiento rápido, por la cual creo que si algunos de ustedes están cursando Nutri y estuvieron en la clase de ayer, yo les comenté que cuando se va a someter a un paciente a una cirugía bariátrica en donde uno estima un descenso de peso rápido, es conveniente, por lo menos en el acto quirúrgico de la bariátrica, o si no antes, hacer la colecistectomía profiláctica para evitar justamente la litiasis biliar posterior. La ileitis terminal, por lo que le decíamos hoy, en ese lugar es donde nosotros tenemos la absorción de las sales biliares, de los ácidos biliares. Entonces, al tener una bilis de mala calidad, es más fácil que ésta precipite formando litos, porque aumentan el contenido de otras estructuras, digamos, en la bilis. El ayuno prolongado, ¿qué ocurre en el ayuno prolongado? Como ustedes saben, la bilis se acumula en la vía biliar, en la vesícula, para cuando el individuo coma, generar la contracción de la vesícula y la eliminación de bilis al intestino. El paciente que tiene un ayuno prolongado, supónganse está en coma y no le estamos nutriendo por sonda nasogástrica, lo que tiene es una vesícula que va concentrando progresivamente la bilis, como no tiene contracción para eliminar, y entonces puede precipitar. Enfermedades hemolíticas, como les dije, la cantidad de bilirrubina que puede eliminar es altísima, entonces eso puede precipitar en la bilis y genera piedras. Fíjense que es más común en las mujeres, tiene que ver eso con el efecto estrogénico, va aumentando con la edad, entonces por ahí, para las litiasis biliares en general, el promedio de presentación es mujer, más o menos 40 años de edad, y que aumentaría el factor de riesgo, digamos, el hecho de que tome anticonceptivos orales, por ejemplo. Como verán, el 10% de los adultos tiene, y de hecho tiene, formas sintomáticas que requieren resolución quirúrgica. Entonces, la bilis que forma piedras es aquella en la que hay sobresaturación de colesterol. Entonces, eso hay una mayor cantidad de colesterol por la disminución de las sales biliares.
y entonces es el núcleo, es el cristal de colesterol el primero que se forma, y a partir de ahí se van a posicionando otros elementos que van haciendo el lito que alcanza tamaños macroscópicos, digamos. Entonces, mayor secreción de colesterol, disminución de la secreción o de la cantidad de sales biliares en la bilis, hiperproducción de bilirrubina o la hipomotilidad de la vesícula serían las situaciones que favorecen a la formación de una bilis con tendencia a precipitar y formar piedras. Cuando vemos cómo están formadas las piedras, la mayor parte son las de la izquierda. Están formadas por colesterol en gran parte. Entonces, cuando está sobresaturado de colesterol en la bilis, se empiezan a precipitar. Puede ser que tengamos situaciones bastante comunes, como por ejemplo la formación del barro biliar. El barro biliar es una condición que ocurre en los pacientes que están en ayuno prolongado, en los pacientes que están en tratamiento con algunos antibióticos como la ceftriaxona, por ejemplo, en donde las mucoproteínas que normalmente se secretan por las células epiteliales de la vesícula engloban a partículas de colesterol y queda como una imagen hiperecogénica apoyada sobre el fondo de la vesícula. Esto no necesariamente indica que vaya a terminar en una piedra y que vaya a terminar en una cirugía para extraer piedras. Con la rehidratación, sacando el antibiótico y demás, muchas veces esto se desaparece, digamos. Pero bueno, puede ser en la presencia de barro biliar el comienzo de una formación de litos, digamos. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener la colestasis del embarazo? El tercio final del embarazo particularmente es el más vulnerable, en donde puede haber los pacientes que están con alimentación parenteral, justamente por el ayuno prolongado, los pacientes que han perdido de peso rápidamente, los pacientes que están tratados con ceftriaxona sin ingesta de líquido, sin ingesta de comida. Así que estas son las más comunes, son las características de color verde oscuro, o tirando entre amarillentas y verdes, digamos, a diferencia de las otras, de las llamadas piedras negras o marrones, que son las llamadas pigmentadas, en donde tenemos las negras, que son por anemias hemolíticas, en donde el exceso de producción de bilirrubina lleva a que se formen este tipo de piedras, y las marrones, que nosotros no las tenemos mucho acá en nuestra población, que en lo que en realidad se forman porque existe una deficiencia en algunas poblaciones de la glucuronidación de las sales biliares y del colesterol, y eso hace que precipite con sales cálcicas formando piedras de color marrón. Pareciera ser que la raza asiática, la raza amarilla, digamos, tiene una mayor condición genética para obtener este tipo de piedras, ¿no? Pero nosotros en realidad vemos básicamente las piedras de colesterol, que son las más comunes de hecho en cualquier lugar. Entonces, ya viendo a cómo se presenta una enfermedad por piedras en la vía biliar, las formas de presentar son estas, digamos. Litiasis biliar asintomática sería un paciente que vino por otra cosa al médico, se le pidió una ecografía y se encontró la piedra. El cólico biliar, que ya obviamente tiene cólico, así que va a tener dolor. La colecistitis aguda, en donde ya tenemos un proceso inflamatorio adicional a la piedra, y cuando esa piedra ya pasa a la vesícula o sale de la vesícula y se aloja en el coledo. Litiasis coledociana con sus formas, la no complicada, síndrome coledociano, o la colangitis cuando hay complicación infecciosa. Entonces, ¿qué pasa con la litiasis biliar asintomática? Entonces, un hallazgo ecográfico, el paciente consultó por otra cosa, nada que ver, y lo que encontramos característicamente, o sea, cómo se estudia un lito en la vía biliar. El paciente va a venir seguramente, en este caso, ningún síntoma, pero en general el síntoma es el dolor, la intolerancia a los colecistoquinéticos, o sea, las comidas grasas, la dispepsia, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que surja la solicitud de una ecografía. El primer estudio sería la ecografía. El segundo estudio sería un laboratorio, en donde le vamos a pedir un hemograma, que se pide siempre de rutina,
Además nos puede informar si hay leucocitosis, que me indica que hay un proceso inflamatorio infeccioso asociado, un hepatograma, y con esos dos elementos por lo menos ya uno puede ver qué está pasando. Entonces, en una litiasis biliar asintomática, se encontró la piedra por otra cosa, no buscándola, vamos a encontrar una piedra que generalmente es única, con esas otras características a tener en cuenta. Vesícula de paredes finitas, generalmente menos de 2 milímetros, y una vía biliar con el calibre normal. El laboratorio va a estar absolutamente normal. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que en algún momento puede complicarse. Entonces, ¿cuándo le podemos decir al paciente que se quede tranquilo, que no va a pasar nada? Y cuando no tiene alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, los niños, si se encuentra una litiasis biliar, por más que sea sintomática, corresponde extirpársela, o sea, hacer la colecistectomía. La obesidad mórbida, por lo que mencionábamos recién, ¿no? O sea, el descenso rápido de peso lleva a que sea más fácil, se elimina más colesterol, se sobresatura la bilis, precipita más piedras. Entonces, si vamos a operar, va a hacer una cirugía bariátrica, debería hacerse la colecistectomía. La vesícula de porcelana. La vesícula de porcelana es una situación en donde por la presencia de sales cálcicas se forma una capita radio opaca, que uno puede sacar una radiografía y ve el contorno de la vesícula. Y el problema de esta condición es que es más fácil que una vesícula de porcelana se malignice y pueda dar un adenocarcinoma de la vesícula. Entonces, detectar una vesícula de porcelana es indicación quirúrgica. Y la otra situación es que sea un lito mayor a 3 centímetros de diámetro. Si ustedes recuerdan, la bilis tiene, la vesícula biliar tiene más o menos 5 centímetros de largo por 1,5 o 2 de ancho. Entonces, una piedra de 3 centímetros va a generar problemas. ¿Cuál, a su modo de ver, sería el primer problema que uno debería considerar acá? Que haga una fístula al intestino y que genere entonces un hilio biliar en algún momento. Entonces, el mayor problema de un lito único tan grande es justamente que el peso genera una escara en la pared de la vesícula y la fístula, como decís. Entonces, lito único en una vesícula que no tiene otra característica de proceso inflamatorio ni nada, debe extirparse igual. La colecistitis es otra cosa, ya llegamos. ¿El qué? Esta es otra complicación, correcto, que en algún momento haga una colecistitis y las complicaciones propias de una colecistitis, ¿no? Esto es litiasis biliar asintomática. Nadie no tenía ni idea, ni el médico pensó que iba a encontrar eso cuando le pidió el estudio, ¿no? La otra forma de presentación es el cólico biliar. El cólico biliar, lo que ocurre es que cuando el paciente come, se contrae la vesícula y en los litos que están migran hacia la zona del bacinete, del ingreso, digamos, de la vesícula, del ostium de la vesícula, se impactan y entonces tenemos un órgano que está contrayéndose contra una obstrucción que no permite drenar su contenido. Entonces duele y da las características propias del cólico biliar, ¿no? Comienza después de comer, se localiza en la fosa ilíaca derecha, puede irradiarse el dolor hacia el hombro derecho, homolateral, y puede ir acompañado de náuseas y vómitos, ¿no? Se desencadena sobre todo por comidas con alto contenido graso. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? O sea, este paciente viene con esto y yo le voy a pedir una ecografía, ¿no? Y el laboratorio, como hemos dicho. ¿Qué me va a informar la ecografía? Que hay litos, la pared de la vesícula sigue siendo muy finita, o sea que hay un mínimo engrosamiento de la pared. Y puede haber barro biliar. Aquí, con esta ecografía, en un paciente que viene con dolor solamente, sin otros hallazgos que me indiquen inflamación o otro proceso, yo debería plantearme los otros diagnósticos diferenciales del hipocondrio derecho, como una hepatitis aguda, un tumor del ángulo hepático del colon, una colecistitis
colecistitis, una apendicitis de localización alta, una infección urinaria, una infección urinaria, porque esto en sí no siempre me justifica la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar el laboratorio? Nada, normal de vuelta. Esto no da ninguna alteración, salvo que tengamos también litos en la vía biliar, ¿no? Ahí sí me va a dar elevación, me va a dar un laboratorio de colestasio básicamente, ¿no? Pero si no, nada. Y entonces, cuando viene el paciente con esto, uno debería plantearse, bueno, se pidió la ecografía, se ven los litos, tiene una litiasis vesicular. La indicación es la colecistectomía electiva. Eso es lo que se detecta y se pacta con el paciente. Bueno, mire, tiene que operarse, tiene que hacerse estos estudios prequirúrgicos y puede operarse en este lapso de tiempo. No, hoy no puedo porque tengo mi viaje de, qué sé yo, puede ser dentro de 2 meses y puede ser siempre y cuando no se complique. De tener un cólico biliar a repetición, hacer una colecistitis, hay cortos pasos. Entonces, ante la presencia de un cólico biliar a repetición y que demostramos que hay piedras, hay que mandarlo al cirujano para hacer la colecistectomía. Ya vamos a ver después si la convencional, la paroscópica, cuál será la más conveniente. ¿Fármacos para tratar la colecistitis? Bueno, sí, obviamente. El cólico se trata, ¿no? Le vas a dar antiespasmódico, le vas a dar el plan alimentario sin colecistoquinéticos, hipograso y demás, pero lo único que tratás es el cólico, el momento del cólico. Puede ser que ocurra que esta litiasis biliar se detecte en una persona, supónganse que tiene una insuficiencia cardíaca en clase funcional 4. Tiene contraindicada la cirugía. No podemos hacerle anestesia porque puede morirse en el acto anestésico. Entonces, en esos casos, uno puede intentar un tratamiento oral que se hace con el ácido ursodesoxicólico, ¿no? Pero, ¿para qué me sirve? Para litos pequeños, menores de 2 centímetros, y que no estén complicados, digamos. Es una alternativa. No me asegura que disuelva por completo, ¿no? No me asegura para nada. De todos modos, pone a la bilis en óptimas condiciones para que no precipite más piedras, por lo menos, ¿no? Entonces, podemos utilizar el ácido ursodesoxicólico, no cura. Podemos utilizar, que eso sería la disolución oral. Podemos utilizar la disolución por contacto, que son técnicas que prácticamente no se usan, que consisten en inyectar el interior de la vesícula sustancias que disuelven las piedras, como alcohol y otros productos. Entonces implica una punción, una agresión, se trata de no hacer, y está descrita la litotricia extracorpórea, como una alternativa, digamos, por ondas de choque, disolver en piedritas mucho más pequeñas las que están en la vesícula, y que después con el trabajo de la vesícula, de la contracción con las comidas, vaya eliminando esas pequeñas microscópicas piedritas y esas se vayan por el intestino. Una vez que pasaron al colédoco, si son muy pequeñitas, van a pasar al intestino y se van a ir con la materia fecal sin problema. El tema es que lleguen al intestino, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos hablando del cólico. Entonces, ecografía, litos, barro biliar, un engrosamiento mínimo de la pared, y bueno, y los episodios reiterados ante las mismas situaciones. Sí. ¿Cómo? El ácido ursodesoxicólico vienen comprimidos de 500 y de 800 miligramos. 300, 500 y 800. Y se le da más o menos entre 900 a 1200 miligramos por día, dividido en varias dosis. El ácido ursodesoxicólico se usa prácticamente en todas las situaciones de colestasis que no tengan una inmediata resolución quirúrgica, porque alivia la sintomatología, mejora la... prolongado.
por tiempo prolongado, porque queremos que se disuelva la piedra. Si constatamos que se disolvió, podemos suspender, pero pueden pasar años. No, no. Si ustedes tienen una situación resuelta, o sea, lo operaron, terminaron el problema, lo pueden suspender. Pero si tienen, por ejemplo, un paciente con anocolangitis esclerosante asociada a una colitis ulcerosa, y como yo sé que cada tanto va a ser episodios de colangitis, por ahí le mantengo continuadamente el ácido urso para justamente evitar que me genere una bilis litogénica y me genere litos que me complican más la situación. Entonces dijimos que la litiasis biliar, el cólico biliar debe programarse cirugía. Las dos opciones que tenemos actualmente son la cirugía por vía convencional. Entonces eso implica que el paciente va a tener que estar internado más o menos mínimamente 3 días, que es frecuente que por ahí tenga dolor postoperatorio porque es una cirugía con una cicatriz de 10-12 centímetros, entonces se tienen que abrir haces musculares, se tiene que cortar la piel en varias capas de nuestra pared abdominal, así que es dolorosa. Eso implica que haya un mayor ausentismo laboral, o sea, es un paciente que va a estar por lo menos 4 semanas ahí con el postoperatorio que va a molestar hasta que se termine de cicatrizar y demás. Entonces, si uno pudiera, lo ideal es hacer la colecistectomía por vía laparoscópica. Pero hay condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vesícula muy inflamada, probablemente no elija la laparoscópica, porque toco la vesícula y la rompo. Me genero una peritonitis biliar, complico la situación. Hay otras situaciones, o lo mismo, un paciente que haya tenido múltiples cirugías abdominales. Imagínense que a través del ligamento de aquí del ombligo, del ligamento coronario, tenemos que llegar hasta la zona de la zona subhepática, localizar la vesícula, y si han habido muchas cirugías, hay bridas, hay cicatrización, hay cambio en la anatomía que hacen que sea más difícil el acceso. Entonces, tal vez en esos casos sea mejor programar una convencional, ¿no? Entonces, ¿qué cambia con la laparoscópica? Me puedo internar con el prequirúrgico, me opero y a la tarde me voy a mi casa. Siempre y cuando no sea tenga tolerancia al dolor. O sea, el procedimiento consiste en inflar la panza con dióxido de carbono, por lo tanto se produce un neumoperitoneo que despega los órganos y permite visualizar mejor por dentro. Ese aire, ese dióxido de carbono después tiene que irse, se reabsorbe, pero mientras tanto queda el abdomen distendido y duele. Duele, y puede doler mucho. A mí me dolió mucho, así que... Entonces, de todos modos, hay personas que no les molesta en absoluto para nada, y pueden rápidamente volver a sus actividades habituales. Entonces, dolor postoperatorio es mucho menor y no duele tantos días, duele un día, 2 y después ya pasa. Regreso al trabajo, al tercer o cuarto día, si uno quiere puede volver porque ya molesta muy poco. Son 3 cicatrices de 1 centímetro que quedan en la pared abdominal por donde introdujeron el equipamiento. Y bueno, con respecto a las cirugías previas, como les dije, si es un paciente que ha tenido múltiples cirugías, no es el mejor paciente para este abordaje. Y con respecto a costo, tienen que ver unas cuantas cosas, digamos. O sea, si yo considero que voy a pasar 4 semanas sin trabajar, sin duda me va a costar, ¿no? Porque de nuestro trabajo vivimos, ¿no? Si yo voy al costo en el hospital y lo que significa para un médico operar por vía convencional y operar por vía laparoscópica, la cirugía laparoscópica es mucho mejor pagada que una cirugía convencional. Entonces, yo médico cirujano me va a convenir toda la vida hacerlo por laparoscópica, siempre y cuando tenga el equipo, que tiene su altísimo costo, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, ven ahí, dicen el costo es menor. El costo es menor por todo lo que implica. Yo opero en el hospital, opero por vía laparoscópica, un día de internación. El costo es mínimo. Un día de hotelería, un día de médico, de enfermero y demás. Versus 3 a 5 del otro. Entonces,
globalmente es menor, ¿no? El paciente vuelve más rápido a su trabajo, gasta más en recuperarse económicamente, el hospital gasta muchísimo menos, y bueno, y el cirujano, que es el que opera, y el hospital se lleva un beneficio mayor que si fuera por una cirugía convencional. Y el tiempo. El tiempo es manos de cirujanos expertos, más o menos no hay mucha diferencia, ¿no? Son cirugías que no demoran mucho, salvo que sean complicadas, que bueno, que se rompa la vesícula, que haya, digamos, que haya complicaciones, que sea muy difícil la disección de la vesícula y demás, ¿no? Procedimientos que tienen que ver con la técnica y el abdomen de cada paciente. Entonces, si uno tuviera que elegir, obviamente la colecistectomía laparoscópica da más beneficios. ¿Alguno acaso operó de la vesícula ya o no? Seguramente que sí. A ver. No. Si hay lito, tenés que operar. Si te da cólico. Si es asintomático, tenés esas situaciones en donde vas a operar. Que sea niño, que tenga obesidad mórbida, que tenga una vesícula de porcelana, que tenga un lito gigante. Esas operan. Las otras, si no dan molestia, nada. Pero un lito que te empezó a dar cólico, desde el primer cólico ya es quirúrgico. Porque el próximo cólico ya puede ir con una colecistitis o con una colangitis. ¿Ah? Entonces, esa es la idea, digamos. La evolución del proceso sería la colecistitis aguda. Entonces, vamos a definirla como ese cuadro clínico en donde tenemos un dolor continuo porque está inflamado, con exacerbaciones cólicas cada que come, que está localizado en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, que está irradiado al hombro homolateral, y que va acompañado con náuseas, vómitos, fiebre y deterioro del estado general de diferente magnitud, ¿no? Entonces, cuando examinamos la panza, ese es el que tiene el signo de Murphy, ¿no? Ponemos el dedo, respiramos y corta la respiración por dolor, ¿no? Ese es entonces el cuadro de la colecistitis aguda. Es un paciente entonces enfermo, que está febril, que está taquicárdico, que come comida y empieza con peor dolor. Entonces, en ese paciente yo tengo que considerar que estamos ante una colecistitis. Le voy a hacer un interrogatorio donde voy a averiguar seguramente los episodios de cólicos previos. Voy a hacer el examen físico para ver cómo está para hallar estos signos que hemos dicho y descartar otras cosas. Voy a pedir una ecografía que tiene un valor predictivo, fíjense, mayor al 90%, y lo que voy a encontrar va a ser esto: un engrosamiento de la pared de más de 4 milímetros, obviamente la presencia de litos, y el Murphy ecográfico, que es cuando en el acto quirúrgico hunden el transductor en el punto de McBurney y da dolor, ¿no? En el punto de Murphy, ¿no? La colecistigrafía nuclear, ya prácticamente es otro estudio fuera que quedó en la historia. Entonces, con la ecografía y estos hallazgos, le voy a pedir un laboratorio. El laboratorio va a tener leucocitosis con neutrofilia, el primero de las que dijimos hasta ahora. Pero fíjense que el hepatograma puede estar absolutamente normal. Todavía no voy a encontrar mucho. Y la amilasa, como ustedes saben, se eleva ante casi todos los procesos intraabdominales. Así que a veces, ¿para qué pedir si sabemos que le va a dar alterado? ¿No? Puede estar alterada o no. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una colecistitis aguda? Obviamente que es diferente al del cólico biliar que le dábamos a la buscapina y que haga los estudios. A este paciente lo tenemos que internar, acuérdense, está febril, taquicárdico, con vómitos. Hay que hidratarlo, hay que ponerle analgesia. En general uno trata de evitar los analgésicos antiespasmódicos para no entorpecer la semiología después. Y hay que ponerle antibióticos. Habitualmente son gérmenes del tubo digestivo, entonces van a ser bacterias gram negativas predominantemente, y podemos con cualquier antibiótico que me cubra las gram negativas cubrirla. Entonces podemos poner
una cefalosporina tercera, podemos poner una fluoroquinolona, podemos poner, pero sea exagerado, poner, por ejemplo, una piperacilina tazobactam que me cubre igual, es un espectro mucho más extendido. Y el clásico, este esquema que se utilizaba hace muchos años y que ahora lo fuimos dejando de usar, no por no efectivo, sino porque, no sé por qué, es la ampicilina común, que me cubre el enterococo, y un aminoglucósido que me cubre los gram negativos. Entonces el ampicilina más gentamicina o ampicilina más amicacina es un excelente esquema de inicio para un paciente con una colecistitis aguda. Junto con eso viene la definición quirúrgica. En esto sí, que podemos hacerla inmediatamente, o sea, empezar todo esto y programar la cirugía en las horas siguientes o mañana, o esperar 3 a 5 días que se enfríe el proceso infeccioso inflamatorio y ahí programar la cirugía. Lo que se trata últimamente es de ser lo más rápido posible, o sea, se empieza, se opera, pero no está mal 3 a 5 días de enfriar el proceso con antibióticos, analgesia, reposo digestivo y después programar cirugía. Aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo se ve el lito, aquí, y la sombra acústica posterior, que es lo que informa, o sea, toda sustancia ecogénica evita o impide pasar los ecos, entonces se proyecta hacia atrás una cosa cónica negra, que significa que no pasan ecos, ¿no? Aquí ven lo mismo, una vesícula, fíjense las paredes engrosadas, esto el ecografista lo puede medir, y el barro biliar con el lito acá. Aquí ven una vesícula de porcelana, con un lito grande impactado abajo. Entonces, esto me indica que el paciente tiene una colecistitis aguda y hay que operarlo. O sea, hacer todo lo que dijimos, internarlo, hidratarlo, antibiótico, analgesia, cirugía. ¿Qué problemas puede pasar con una colecistitis aguda? Que evolucione a una colecistitis gangrenosa, digamos, que eso tiene que ver, si ustedes recuerdan, con el tiempo de evolución. Luego de la inflamación, el primer proceso catarral, sigue un proceso que va generando necrosis celular y por último perforación, gangrena, o sea, y bueno, una peritonitis generalizada infecciosa biliar. Entonces, ¿por qué puede ocurrir una complicación como una colecistitis gangrenosa, digamos? Por empezar, en pacientes que tienen poca percepción de los síntomas. Los ancianos, los diabéticos, pueden tener un solapamiento de la sintomatología que hace que demore el diagnóstico. Por otro lado, que se demore en la resolución, ¿no? Entonces un paciente dice, no, no es nada, mañana voy, y llega ya en situaciones críticas. Muchas veces, de hecho, la vesícula está tan inflamada y a punto de la necrosis que cuando intentan, se acercan para tocarla, ahí es donde se rompe, digamos, por lo inflamado que está. Entonces, tiene que ver con tiempo. Cuanto más se demore, más factibilidad que ocurra esta complicación. Y obviamente, estamos hablando de que es una peritonitis secundaria a otro proceso. Entonces, es nueva reintervención, nuevo esquema antibiótico, más tiempo de internación, se va complicando todo, ¿no? La otra cosa es que tengamos la evolución a una colangitis. ¿Qué tuvo que haber pasado? Una piedra tuvo que haber pasado la vía biliar. Y el proceso inflamatorio infeccioso también se transmitió a la vía biliar. Entonces vamos a tener la tríada de Charcot, que ustedes la conocen bien, ¿no? Ictericia, dolor y fiebre. Y si la cosa sigue, la péntada de Reynolds, en donde se agrega el cuadro de hipotensión y shock, digamos, ¿no? Entonces, puede pasar. Y la otra, lo que dijo hoy una de las chicas, que una colecistitis con litos grandes se necrose, haga la fístula al intestino y pase la piedra al intestino. Entonces, complicaciones esperadas. ¿Cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta?
hay algunos que son muy obvios, por ejemplo, pero hay otros que tenemos que pensar cómo hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, les pregunto, de paso participan un poco todos. ¿Cómo diferenciamos de una úlcera perforada? Bueno, una radiografía directa de abdomen de pie sería un estudio complementario. ¿Y con la clínica? ¿O con el... sí, con la clínica? Ya se perforó. Ya está perforada. Bueno, allá, defensa. Bueno, sería un abdomen peritonítico en tabla probablemente, ¿no? Allá me decía, más epigástrico el dolor, sí, pero acuérdense que las duodenales por ahí duelen un poco más hacia el hipocondrio. ¿Qué otra cosa más? Puede tener, haber empezado directamente con la ingesta y puede haber vómitos inmediatamente de la ingesta y tal vez hasta hemoptisis, hasta hematemesis, perdón. Entonces, tenemos algunos elementos, ¿no? Y el dolor es diferente, ¿no? Si averiguamos cómo era que le dolía antes, vamos a tener las molestias de la enfermedad ulceropéptica. Algunas ceden con los alimentos, otras duele mucho antes de comer, etc. Y la úlcera no se irradia, pero da un abdomen peritonítico generalizado, ¿no? Bien, pancreatitis aguda. Bueno, el dolor es diferente. Bueno, ya sería una pancreatitis grave. Ese ya estaría con shock probablemente, ¿no? Eh, bueno, el dolor es en hemicinturón. La, bueno, los dos pueden dar vómitos. Es diferente característica, ¿no? Como dijimos, más hacia el izquierdo que el derecho. Bueno, apendicitis. O sea, hay que tener especial cuidado a las localizaciones anatómicas no comunes, digamos, ¿no? El retrocecal, el ilial alto, ¿no? Que pueden llegar a confundir. Sí, sí, por ahí tenemos triada de Murphy, dice él, puede ser. Después, cáncer de colon derecho perforado. Duele el mismo lugar. ¿Qué característica va a tener? Bueno, los síntomas adicionales, ¿no? Va a estar anémico, pudo haber perdido peso. Bueno, puede tener otro síndrome paraneoplásico. El dolor no fue cólico nunca, ¿no? Pero puede dar un abdomen en tabla también, sobre todo localizado en el hemiabdomen derecho, ¿no? Absceso de hígado. Tal vez va a doler igual. Acordate que el hígado tiene un absceso, va a estar doliendo, pero tal vez el Murphy no sea positivo, pero va a doler la palpación del hígado. No va a tener cólico, ¿no? Ahí puede que sí, puede que no. Vamos a tener leucocitosis y fiebre también. Cuadro de sepsis. La fiebre no es, la fiebre puede ser permanente, ¿no? Puede tener ictericia, puede tener pérdida de peso, depende del tiempo de evolución. El dolor, y no es tan punzante en el hígado, te duele mucho nomás, es un dolor intenso que va a estar todo el tiempo, digamos. No va a exacerbarse con la comida, por ejemplo, a diferencia de la colecistitis. Sí, seguramente va a tratar de quedar acostadito, quieto sobre el lado enfermo, digamos, el lado enfermo. Neumonía con derrame. Frecuente causa de confusión. Sobre todo la neumonía del lóbulo medio, que da sintomatología sobre la cara anterior del tórax y el hipocondrio derecho. Entonces, examen físico de vuelta, ¿no? Me duele acá, doctor. Puede ser el pulmón, revisémoslo bien por las dudas, ¿no? Hemos visto muchas veces
pacientes que se internaron por un cuadro de patología biliar con diagnóstico de colecistitis, y resulta que la ecografía no tiene litos, y el ecografista dice, pero tiene una consolidación en la base del pulmón. Entonces, no siempre. Bueno, entonces eso es falla de historia clínica. Muy bien, conclusión. No nos podemos confundir neumonía de base derecha con colecistitis. Con examen físico tenemos suficientes herramientas para decir cuál es. Es cuando queremos hacer rápido las cosas que pasamos por alto algunos puntos y ocurre, pero ocurre con frecuencia. Y el último punto está ahí, la colecistitis alitiásica asociada a vasculitis, que vamos a ver, algunas veces ocurre inflamación de la vesícula por trastornos vasculares. Entonces la vasculitis es una enfermedad inflamatoria inmunitaria, pero también, por ejemplo, la diabetes, al afectar la microcirculación, me puede dar una colecistitis alitiásica. Entonces, hipoflujo, contaminación o proliferación bacteriana y toda la inflamación que acompaña. ¿Qué pasa si no la operamos en el primer lugar? Primer momento. Puede pasar a esta situación, digamos, colecistitis crónica, en donde hay múltiples episodios de cólicos, incluso hasta pudo haber episodios de fiebre y dolor que después se apagó solito, o se apagó porque el paciente deja de comer, se cuida 2 o 3 días y acomoda de vuelta, pero va quedando este problema, digamos. La vesícula en fresa o colesterolosis, la vesícula que en general lo que ven es una vesícula pequeña, llena de litos pero sin líquido en el interior, es como que los múltiples episodios repetidos, múltiples episodios cólicos la fueron dejando, y la inflamación la fueron fibrosando y quedó chiquita, llena de piedras. Entonces puede ser que tengamos esto, puede ser que te encontremos la vesícula en colesterolosis, que es bien un aspecto como de pólipos así por dentro, para eso tenemos la ecografía, nos puede informar algo, pero es más un hallazgo postoperatorio. La hidropesía, que es es una vesícula de gran tamaño con alto contenido líquido, o sea, gran tamaño me refiero a 7, 8 centímetros, mucho más grande que lo estándar, digamos, ¿no? Y que puede hasta palparse, ¿no? Si es así, también una vez detectado, debe ser operado. El síndrome de Mirici, Mirici fue un cirujano argentino que le puso nombre a un montón de procedimientos. Entonces, cuando impacta un cálculo en el bacinete, que la vesícula cae y choca contra el colédoco, o el mismo bacinete queda, digamos, impactado con la piedrita y me comprime el colédoco, me genera una colestasis. Me detiene el flujo de bilis y eso me va a generar un síndrome coledociano. En este caso, no es por piedra en el colédoco, sino que es por esa piedra que impactó en el conducto y que me está tapando, comprimiendo el conducto colédoco. Síndrome de Mirici. Y después, ¿qué puede ocurrir? ¿No? La transformación a carcinoma. Eso es muy triste porque en general se diagnostica tardíamente, generalmente se opera porque se encuentra una vesícula atrófica, y muchas veces ya tenemos metástasis a nivel del peritoneo, o sea, ya está avanzado el proceso. Tratamiento obviamente quirúrgico. Y viene esta situación. 2%, diría yo, me acerco más al 2 que al 15% de todas las colecistitis. Pero a veces complica la situación y estamos encima ante pacientes que a lo mejor están conectados al respirador, que están sedados, que no pueden manifestar la sintomatología. Entonces, generalmente asociado a patologías graves, secuela de ACV, de grandes cirugías, que están internados por otras cuestiones y que desarrollan este cuadro. Entonces, diferente a todo lo que vimos anteriormente, que tiene un buen pronóstico con tratamiento oportuno, esto tiene una elevada mortalidad, pero necesita también un alto grado de pesquisa para el diagnóstico. Entonces, los predisponentes serían un trauma grave, que el paciente esté séptico, que sean grandes quemados, cirugías no biliares como revascularización miocárdica, traumatológicas, etc.
que esté haciendo tratamiento por nutrición parenteral, y eso me deja a la vesícula ahí sin hacer nada, concentrando. Y después están asociados, fíjense, algunas situaciones. En los niños, la infección previa por citomegalovirus, por la escarlatina, por la fiebre tifoidea, por el virus de Epstein-Barr. Entonces, deberíamos considerar ante esas situaciones que por ahí puede el paciente tener un cuadro abdominal generado por una colecistitis alitiásica. Entonces, va a dar exactamente igual, dolor en el hipoclo derecho si está despierto para manifestarlo, intolerancia alimentaria con vómitos, el laboratorio se me va a alterar, voy a tener leucocitosis con desviación izquierda, puede tener o no alterado el hepatograma, fíjense que hasta ahora todo esto que vimos no nos alteró mucho el hepatograma. Puede presentarse con una fiebre de origen desconocido, entonces está febril, ¿qué va a pasar? Evoluciona hacia una gangrena, una perforación, una situación más grave. Entonces, primero para el diagnóstico necesitamos un alto grado de sospecha clínica, entonces tenemos que pensar en la patología. En general lo que vamos a encontrar va a ser esto, no hay necrosis tisular debido a la viscosidad aumentada de la bilis, a la isquemia, entonces toda la afectación de la microcirculación y la infección y la inflamación, digamos, por infección. Entonces, con la ecografía nosotros vamos a encontrar los datos, cuáles serían de acuerdo al criterio de ustedes. Diagnóstico ecográfico de colecistitis alitiásica, paredes gruesas, edema de la pared y perivesícula. Entonces, con la ecografía nosotros tenemos una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. El tratamiento va a depender. El paciente es un paciente grave, crítico, no sé si está en condiciones quirúrgicas, ¿no? Y a veces uno con un tratamiento antibiótico, antiisquémico, inmunosupresor adecuado puede controlar el proceso, pero en general, y antibiótico adecuado, pero en general, si el paciente está en condiciones, debería hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Colecistitis alitiásica, pensarlo en pacientes críticos que dan un cuadro abdominal, con fiebre, intolerancia digestiva y dolor. ¿Cómo saberlo en un paciente que está en el respirador? Muy difícil, alta sospecha clínica. Hay que revisar a los pacientes todos los días. Bueno, y acá sí llegamos a los cuadros que ya tienen ictericia. El síndrome coledociano es un cuadro clínico que se caracteriza por tener ictericia, coluria y acolia, y yo diría acolia y hipocolia, o sea, entonces prestar atención a la disminución de la coloración de las heces, junto con un laboratorio de colestasis. Entonces, un hepatograma de colestasis, ¿cuál sería? Considerando que en el hepatograma ustedes tienen GOP y GPT, fosfatasa alcalina, colesterol total, proteínas totales, albúmina, TP. Y la bilirrubina. Bueno, fosfatasa alcalina elevada. ¿Cómo? La gamma GT. La gamma GT no está incluida en el hepatograma estándar. Cuando sospechamos colestasis, nosotros pedimos la gamma GT porque es específica de la vía biliar. Entonces, si está elevada, es biliar el problema. Lo mismo, no está incluida en el hepatograma, la podemos pedir cuando tenemos dudas de que sea hepático el problema. Acuérdense que fosfatasa alcalina hay en el intestino, hay en la placenta, hay en el hueso, hay en otros lugares. Entonces, bilirrubina, ¿cómo va a estar? Elevada. ¿Cuál de ellas? La directa, ¿no? Transaminasas. Puede, pero muy poco. Lo que va a estar claramente elevado va a ser la fosfatasa alcalina. ¿Y cómo estaría el colesterol? Muy bien. Va a estar aumentado porque no lo puede eliminar por la bilis. La coagulación. Al tener una bilis
O sea que no llega al intestino, no tenemos digestión de grasa, no tenemos absorción de vitaminas liposolubles. Así hay déficit de vitamina K, va a estar aumentado el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación. ¿Ah? Y me queda algo más del hepatograma. Las proteínas. No pasa nada, no se modifican. Entonces, recordar eso les debe hacer recordar también el cuadro clínico de lo que es una colestasis crónica. Si yo tengo crónicamente elevado el colesterol, ¿qué manifestaciones puedo tener? Los antomas, los antelasmas. Entonces, cuando vemos lesiones en superficies extensoras, en el reborde, en los párpados, podemos pensar, o sea, un punto a favor, ¿no? Para pensar que tiene una colestasis crónica. Bueno, entonces, ese es el síndrome coledossiano. Cuando a este síndrome coledossiano se le suma dolor en el hipocondrio derecho y fiebre, estamos hablando de colangitis, o sea, un proceso, o sea, una situación de colestasis extrahepática digamos, asociado a un proceso inflamatorio infeccioso de la vía biliar extrahepática. Esto nosotros le agregamos el trastorno del sensorios, el deterioro de la presión arterial y hasta por ahí la presencia de shock. Debemos asumir que el paciente está con una colangitis supurativa aguda, lo que es una urgencia médica y debe resolverse inmediatamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas tan sencillas que separan muy bien una de la otra, después nos queda utilizar los estudios complementarios que dijimos que se utilizan, ¿no? Entonces tenemos la ecografía, en donde claramente vamos a poder medir el colédoco y el diámetro del mismo. Lo normal es que el colédoco no tenga más de 4 milímetros, o sea que si tiene más de 4 milímetros significa que está obstruido en algún lugar. Entonces la ecografía me va a servir, fíjense ahí cómo se ve el lito enclavado y toda la vía biliar dilatada hacia atrás. Entonces, hablando de la colestasis en general. La colestasis involucra un término un poquito más amplio que lo que es solamente el síndrome coledossiano, ¿no? Es toda situación en donde hay un aumento de las sales biliares, del colesterol, de la bilirrubina, ¿no? Y que puede ser por alteración en la formación, secreción o drenaje de bilis. Entonces, en la formación que tengamos una bilis claramente litogénica o de mala calidad. En la secreción, que tengamos obstrucciones a nivel de los canalículos biliares, en donde, como les había dicho, ahí se secreta agua y se hace una bilis más diluida. Y el drenaje, o sea, la vía biliar que tuviera obstrucciones internas, o sea, estenosis de la pared, compresiones extrínsecas, otras cosas que nos estén alterando el drenaje. Entonces, vamos a tener acumulación en plasma de tejido y sustancias eliminadas por la bilis que ustedes me han mencionado exactamente bien. Como les dije, ¿cuál es la enzima que está en el hepatograma? Es la fosfatasa alcalina y las transaminasas. Las 5-nucleotidasa y la gamma-GT que ustedes son específicas del hígado y cuando están elevadas claramente me indican que hay colestasis, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente tenga un cuadro clínico crónico en donde tal vez no tenga nada. Vamos a ver, tenemos en la clase de cirrosis, la cirrosis biliar primaria, por ejemplo, una enfermedad que se manifiesta después de los 50 años, puede pasar años, 5, 10, 15 años con manifestaciones bioquímicas. Le hacemos un hepatograma y dice, ¿por qué tiene alta la fosfatasa alcalina? Y tiene alta la fosfatasa alcalina y no tiene nada más. Hasta que en la siguiente etapa comienza a elevarse la bilirrubina, comienza a aparecer el prurito, comienzan a aparecer las otras manifestaciones. Entonces, dependiendo de la causa, vamos a tener manifestaciones solo bioquímicas, elevación de fosfatasa alcalina, después un poquito la bilirrubina, un poquito otra enzima de colestasis, hasta que después claramente el paciente tenga toda la sintomatología de la colestasis, entonces la ictericia, la coluria, la hipocolia, sumado a los componentes relacionados a la falta de bilis en el intestino.
la anemia, la malnutrición, los trastornos de coagulación, los déficits de vitaminas liposolubles, vitamina D, la osteoporosis y otras cosas más, ¿no? Eso puede pasar a largo plazo. Y algunas veces, si el paciente en algún momento se opera por otra cosa, podemos encontrar un aspecto verdoso del hígado, más de color rojo oscuro como normalmente es, que nos da la pauta de que hay, digamos, exceso de bilis, digamos, detenido en los canalículos biliares. Entonces, de estas colestasis pueden ser entonces intrahepáticas, problemas que están dentro del hígado, o extrahepáticas. Las extrahepáticas tienen que ver con los litos, básicamente, en primer lugar. Segundo lugar, con el cáncer de cabeza de páncreas, y menos frecuentemente con otras cosas como el tumor del esfínter de Oddi, como tumores del colédoco, quistes del colédoco, a veces hay quistes benignos que pueden dar cuadros así. Entonces, retomando el síndrome coledociano, puede haber cólico biliar previo, puede haber ataques de dolor que puede durar horas y va a haber ictericia. Laboratorio, lo que ustedes me han dicho, muy bien, así que lo pasamos. Y debemos considerar de vuelta diagnósticos diferenciales. Entonces, síndrome de Mirici ya lo dijimos, ¿no? Pancreatitis, la compresión del wirsum por un proceso pancreático me puede dar, ¿no? Colangitis esclerosante primaria, afectación de la vía intra y extrahepática en donde hay zonas de estenosis de etiología autoinmune y otras zonas que obviamente quedan dilatadas. ¿Qué problema me va a dar? Y me va a dar episodios de colangitis a repetición, que mejoran con tratamiento de la colitis ulcerosa o corticoide, y después de vuelta aparecen. Hasta que termina todo esto con una cirrosis biliar, ¿no? En donde el hígado pierde la funcionalidad de sus hepatocitos y queda el cuadro de cirrosis establecido. Colangitis bacteriana. La colangitis ascendente es una colangitis bacteriana. Bacterias generalmente del tubo digestivo que ascienden por el conducto. Colangitis parasitaria. ¿Recuerdan alguna? Seguro que en parásito la vieron. La fasciola hepática. Ajá, la fasciola hepática. La hidatidosis da los quistes, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero acuérdense que el escólex es muy chiquitito, no te va a obstruir la vía. No es como la fasciola que tiene centímetros, ¿no? Entonces, quistes del colédoco, tumores benignos de la vía biliar y tumores malignos. Ahí está puesto el linfoma. ¿Por qué? Porque los linfomas sobre todo de tipo no Hodgkin, aumentan de tamaño ganglios internos. Y los ganglios del hilio hepático pueden ser comprometidos. Entonces me comprimen el colédoco y me generan un síndrome coledociano. Una forma de presentación de los linfomas. Entonces, ¿cómo estudiamos un síndrome coledociano? Ecografía, re útil. La colangioresonancia, espectacular estudio para ver con lujo de detalles. La ecoendoscopía, ya la habíamos visto para esófago, para cánceres gástricos y demás, de utilidad también, porque con la ecoendoscopía yo puedo entrar y hasta puedo intentar hacer una biopsia de una lesión a través del ecoendoscopio. Y la CPR, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento de elección cuando tenemos una colangitis por litos, por lo que dijimos hoy. Localiza, se puede tomar biopsia, se puede extraer, uno puede introducir cestitas, obviamente muy chiquititas, y se extrae el lito y se lo retira. ¿Ah? Se puede colocar un stent, se puede hacer dilataciones, realmente tiene mucha utilidad. Y fíjense, bajo riesgo de complicaciones. Las complicaciones puede ser que se perfore el órgano, si es un órgano frío por un cáncer, que sangre, bastante común, que tengamos infecciones post procedimiento, porque de hecho estamos entrando por el intestino y accedemos a la vía biliar. Entonces, y que además como manipulamos el wirsum,
generemos un proceso que se transmita la inflamación al resto del páncreas. Entonces, esas son complicaciones que pasan pocas, y sobre todo las infecciosas se evitan poniendo profilaxis previa con ciprofloxacina. Entonces, antes del procedimiento se pasa ciprofloxacina y con eso se evita, por lo menos se disminuye el riesgo de infección. Entonces, si los litos tienen menos de 2 centímetros, pueden ser extirpados con la angiografía retrógrada. Si tienen más de 2 centímetros, probablemente no se pueda sacar con la colangio y tenga que hacerse la exploración quirúrgica. Simplemente grafiquitos para que recuerden, el conducto, digamos, vesicular es un conducto muy delgadito, en donde es muy fácil que se impacten piedritas de tamaño bastante pequeño, por eso que genera estos cuadros. Y esto es, digamos, en un médico que le guste la hepatología, tiene que manejar con lujo de detalles esta segmentación biliar del hígado, ¿no? Así como la segmentación vascular. Así que simplemente para que tengan de repaso, aquí tienen los componentes, ¿no? Diferenciados. Tengan en cuenta que la ecografía lo que mide es esta parte básicamente, ¿no? Y que puede mirar a través del parénquima hepático si hay dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿no? Aquí ven ustedes lo que me decían hoy, el colesterol elevado me va a generar la presencia de xantomas. Los xantomas son bastante comunes en la superficie extensora de los miembros, entonces buscar la zona del codo, buscar la zona alrededor de la rodilla, fijarse después otra expresión de la colestasis que es la acropaquia, la van a tener también en las enfermedades pulmonares, las cardiopatías congénitas, etcétera, pero acá la pueden tener. Las del riñón también, cáncer de riñón puede dar acropaquia. Entonces, la CPR se hace de esta manera, ingresa por esa línea roja, es el ingreso del endoscopio, canaliza el Wirsung, acuérdense que la primera porción, o la última porción del colédoco es intrapancreática, y ahí se hace el procedimiento que en este caso es la inyección de contraste, ¿no? Aquí, como ustedes ven, se inyectó el contraste y se tiñe la vía biliar. La otra forma es la colecistografía transhepática o transparieto-hepática, en donde entonces a través de ecografía se localiza un conductito, se inyecta la sustancia de contraste y nos da la imagen. Aquí ven el catéter y ven la gran dilatación de la vía intrahepática. Y incluso pueden ver acá una vesícula biliar con una falta de relleno que me indica la presencia de un lito. Esta es una CPR donde inyectaron el catéter, avanzaron con un catéter y fíjense cómo tenemos acá los stop, las estenosis, digamos, en el caso de tumores o puede ser una colangitis esclerosante, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, colangitis supurativa aguda, dijimos emergencia. ¿Cuáles son los elementos que nos indican? Tenemos un paciente obviamente que está con un síndrome coleociano, que empieza con trastorno del sensorio, fiebre elevada, hipotensión, que puede tener ya elevación de urea y creatinina, y puede estar hasta incluso en falla multiorgánica. Si estamos ante esta situación y nosotros pensamos que es una colangitis ascendente supurativa, esto debe hacerse inmediatamente, porque este paciente obviamente no está en condiciones de una cirugía a cielo abierto, ¿no? Si no se puede, se intentará estabilizar el paciente y se hará la cirugía, pero esta sería la indicación de urgencia, dado que el paciente no está en condiciones de cirugía a cielo abierto. ¿Alguna pregunta con eso? Esclerosante primaria. Ya lo vimos en la colitis ulcerativa, pero en general, fíjense, son pacientes hombres de edad media, la misma edad en que empieza la colitis ulcerativa. Generalmente hay factores genéticos de asociación, como algunos
algunos antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, la presencia de anticuerpos, los anticuerpos extraíbles del citoplasma neutrófilo son los que suelen verse, hasta en un 70% de los casos, que son los mismos que se ven en la colitis ulcerosa. Entonces, ¿cómo se presenta? Con episodios de colangitis, ictericia, fiebre, deterioro del estado general, que generalmente tienen una base autoinmune, pero sumado a un proceso infeccioso agregado. Entonces, para internación, corticoides, antibióticos, tratar la colitis ulcerosa, porque tratando la colitis ulcerosa esto también mejora, y eventualmente si el proceso es muy reiterativo y el paciente no mejora, esto hasta incluso puede terminar con requerimiento de trasplante hepático, ¿no? Como ustedes ven acá, corticoides, antibióticos, la colestiramina, el ácido urso desoxicólico nuevamente, como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y otro dato no menor, 10% de los casos evolucionan a un colangiocarcinoma, tumor altamente maligno y de baja respuesta al tratamiento. Entonces aquí ven ustedes una colangiografía en donde hay zonas de estenosis, ¿eh? donde desaparece la línea de contraste o donde está muy disminuida, ¿eh? En estos casos, acá también, pequeñas estenosis, digamos, que van generando dilatación en los segmentos posteriores. Otras, y esta creo que es la última, otras enfermedades que causan colestasis. Colangitis autoinmunes, o sea, hay un montón de colangiopatías autoinmunes, algunas especificadas con anticuerpos específicos y otras que quedan ahí como autoinmunes sin un anticuerpo específico propio de esta enfermedad. Entonces, la cirrosis biliar primaria, tema de clase siguiente, las colangitis autoinmunes pueden presentarse en el marco de cualquier enfermedad autoinmune, enfermedad injerto versus huésped, que es poco común en pacientes que tienen trasplante, síndromes de superposición autoinmune, donde hay varias enfermedades, o sea, varios órganos comprometidos, rechazo de hígado trasplantado, actualmente hay cada vez más trasplantes, y después tenemos enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Caroli, es una enfermedad congénita, muy rara, en donde tenemos ectasias de los conductos intrahepáticos. Entonces tenemos como lagos de bilis dentro del hígado que cada tanto pueden infectarse y dar cuadros de colangitis. Digamos que si esta enfermedad está presente y da estos síntomas o estos episodios de colangitis a repetición, la indicación es el trasplante hepático para trasplantar un hígado que no tenga esa malformación de base. La ductopenia esencial es otra enfermedad muy poco común en donde uno nace con una deficiencia de conductos biliares. Entonces, lógicamente, hay tendencia a la acumulación de bilis en el tejido hepático y eso nos va a dar un cuadro colestásico crónico. También de aparecer indicación de trasplante hepático. La hepatolitiasis intrahepática, otra causa también rara, y la sarcoidosis como enfermedad multisistémica también puede afectar con sus granulomas el hígado, dando un cuadro de colestasis, en donde el tratamiento acá es corticoides tratando de superar la situación, ¿no? Es raro que tengamos una afectación tan grave de la sarcoidosis, es muy poco común, pero bueno, tener en cuenta que puede ocurrir. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nos vamos a comer?